Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo Dominguero, el programa semanal de Vida Coherente, Sociedad Civil. Bien, el título que elegimos para hoy es Atención Consciente 2. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y cuándo dieron la 1? Porque no se llamaba así. ¿Y qué tiene que ver con el tema? Porque de lo que voy a hablar hoy es del nuevo reto en 30 días de expansión de la conciencia. O sea, la segunda parte del reto de 30 días en expansión de la conciencia. Sin embargo, le pusimos atención consciente, pero tiene su porqué. Nos equivocamos en realidad, pero no fue una equivocación tan mala porque tiene su porqué. La atención consciente es lo más importante dentro del reto de 30 días en expansión de la conciencia. De paso, tenemos página nueva, para los que todavía no saben, que es una página que engloba varias cosas y es vidacoherenteonline.com. vidacoherenteonline.com. Los invitamos a que nos visiten porque allí hay una cantidad de cosas que por allí nos salen, actividades para miembros, lo del Congreso y una cantidad de cosas que por allí nos salen. Bueno, a ver qué es esto de la atención consciente. Grinberg dice que la meditación que él usaba, la meditación autoalusiva, es la observación de la totalidad de uno mismo en el momento presente. Observación de la totalidad de uno mismo en el momento presente. Le agrega que no es una vivencia pasiva y que no tiene límite, no tiene límite alguno. Entonces, esa observación tan especial, observación de la totalidad de uno mismo, se basa en la atención consciente. Así que fundamentalmente el reto va a estar apoyado, fundamentado, sustentado. Los primeros ejercicios van a ser de atención consciente. El mismo Grinberg, cuando habla de meditación autoalusiva, propone ejercicios de atención. Utiliza los mismos nombres, sin ser igual, sin tener la misma cosmovisión que el budismo, pero usa los mismos nombres que usan los budistas. Anapana, Vipassana, todos esos nombres budistas, sin tener la cosmovisión budista. Pero esto de la atención aparentemente es muy importante. Tan importante esto de la atención que lo escuché hoy en una entrevista que se le hizo en un programa de televisión a un científico, a un neurocientífico, que sacó un libro nuevo y habla de la atención también, pero antes de hablar de la atención hay una serie de conclusiones apresuradas
y de alguna manera exageradas, podríamos decir, por no decir de otra, por no ponerle otro adjetivo, con las cuales no estamos de acuerdo. No voy a hablar de ese libro porque no lo leí. No suelo hablar de un libro si no lo leo, ¿sí? Pero este neurocientífico llega a conclusiones exageradas desde mi punto de vista. Básicamente dice que la neurolingüística ahora puede solucionar cualquier problema, puede transformarnos en quienes queramos, así como lo escuchan. La neurolingüística, o sea, la palabra y la neurociencia, estudiada por la neurociencia, nos puede transformar en quien queramos. Es obviamente una exageración y ahora les voy a explicar por qué. Me hace acordar al humorista aquel argentino que decía, ¿qué sabe la gente? Total, yo le pongo así después que... Bueno, esto de que la palabra tiene poder lo rebatimos hace años y el problema es que el que no tiene poder, a ver, el cerebro es el sistema más complejo de este universo, punto. No hay nada más complejo en este universo que el cerebro. Sin embargo, el cerebro, como está ahora, con un inconsciente gigantesco y una conciencia tan chiquita que al lado del inconsciente su tamaño es despreciable, realmente, no somos libres. Se demostró que no tenemos ni siquiera libre albedrío desde el cerebro. Entonces, ¿cómo me voy a transformar en la persona que yo quiero si no soy libre? O sea, ¿se acuerdan que les dije, no se comunican entre sí los científicos? Yo esto se lo entiendo a un neurocientífico que se metió de político, esto se lo entiendo, que niegue que no somos libres, pero porque se metió de político, entonces le interesa el tema de los votos, ¿verdad? No voy a decir quién es, pero si hay algún argentino por acá, ya lo dije, enseguida vas a saber quién es. Pero este no está en la política y aparentemente no estaría de acuerdo. O dice que nos podemos transformar en quien queremos, o no acepta la hipótesis de que no somos libres, ni siquiera tenemos libre albedrío desde el cerebro. El inconsciente nos empuja, nos hace decir cosas y hacer cosas de las cuales nos arrepentimos. Y esto lo vemos todos los días. Las decisiones que toma el cerebro están tomadas mucho antes, hasta 10 minutos. Ahora que tenemos escáneres cerebrales en tiempo real y la resonancia magnética funcional y todo eso, hasta 10 minutos antes. Cuando hace 10 años en Alemania se estaba hablando de 10 segundos, ahora ya se habla de 10 minutos y el neurocientífico que está allí puede saber si va a apretar un botón rojo o un botón azul, pero sin margen de error, sin margen de error. Esto es con un aparato de resonancia magnética funcional y con ordenadores de gran velocidad de proceso, nada más. Y no se equivoca, va a apretar el rojo y no se equivoca. 10 segundos, hace 8 años, hace 9 años. Ahora ya se está hablando de 10 minutos. Y si a mí me pueden
Si alguien puede saber qué es lo que yo voy a hacer 10 minutos antes, eso significa que yo no soy libre. Entonces, ¿cómo me voy a convertir en quien quiero desde el cerebro? Desde el cerebro. Me puedo convertir en quien quiero desde la conciencia, pero ¿cómo lo voy a hacer desde el cerebro? Si el cerebro no es libre. Bueno, esto es una cosa, pero nosotros ya hace tiempo que venimos hablando de este tema, del poder, el poder de la palabra. Yo no digo que no tenga ningún poder. Prueben de insultar a alguien por la calle y van a ver que la palabra tiene algún poder, ¿no? Algún poder tiene. Pero resulta que el camarada Piotr Garayev, en su laboratorio de Moscú, pero no estoy hablando del laboratorio Quantum actual, que es independiente, sino cuando dependía todavía de la Unión Soviética, que era el proyecto de genoma humano completo, que lo hizo junto con Vladimir Poponin y una cantidad de lingüistas. Los experimentos, escuchen bien lo que voy a decir. Garayev hacía sus experimentos, él experimentaba con el ADN, no con el cerebro, en 3 idiomas distintos. En ruso, por supuesto, pero también en alemán y también en inglés. Y los resultados del ruso eran idénticos a los del idioma alemán e idénticos a los del idioma inglés. Y cuando le preguntaban por qué hacía eso, para demostrar que no es la palabra en sí la que tiene poder. ¿Y qué es? La intención. La intención es la que tiene el poder. La intención es energía conciencial. Nosotros le diríamos intención consciente. Esto está escrito y publicado en un libro que no van a conseguir porque se editó una sola vez. Nosotros lo buscamos por todo el mundo, así, pidiéndole amigos y conocidos que vivían en... No se encuentra, es un libro que no se encuentra, pero sí lo escribió el mismo Garayev en el año 98 y se titula sobre nuestras investigaciones científicas. Así se titula, sobre nuestras investigaciones científicas. Y es un resumen de lo que habían hecho desde el año 90, que empezó el proyecto de genoma humano completo de la Unión Soviética, hasta el 98, que continuaron. Ahí aparece lo del ADN fantasma, una cantidad de cosas que son importantísimas para la ciencia. Entonces ahí ya tienen una, de que la palabra no tiene tanto poder como creen. Es la intención. Bueno, me parece lo que yo vi, vuelvo a repetir, no leí el libro. Se lo voy a comprar al hombre, se lo voy a comprar, no tengo problema. Se lo voy a leer. Después les cuento. Después les cuento. Pero sin poder hacer una crítica seria, porque no lo leí, me pareció, o lo que yo escuché en ese programa de televisión español, en esta entrevista me pareció una tremenda y desproporcionada exageración. Afirmaciones audaces, afirmaciones arriesgadas. Yo les digo porque después de haber estudiado muchos años toda la obra de Ervin Laszlo, entender que la verdadera comunicación es sin palabras, es no verbal,
que la conciencia no usa palabras como usamos nosotros, que las palabras son una forma de comunicación rudimentaria, incapaz de definir exactamente una emoción, ni siquiera pueden definir un color. A ver el color de vida coherente. Supongamos que hay un ciego de nacimiento y dice, yo quiero saber cómo es el color de vida coherente. Traten de explicar este color cómo es. Explíquenlo. ¿Cómo es el color verde? ¿Cómo es el color azul? Miren, no hagan ni el esfuerzo porque no se puede. Punto. No se puede. Es un medio de comunicación precario, el más precario del universo. Nosotros en algún momento utilizábamos la telepatía, ahí sí, es otra cosa, pero finalmente nos quedamos con el lenguaje. Así que basta, o sea, antes de decir una cosa así, señor, con todo respeto le digo, ¿qué tal si estudia un poquito más? ¿No le parece? Porque después viene Jacobo Grinberg, el doctor Jacobo Grinberg, con todos sus experimentos que demuestran de manera indudable que todos somos uno y que todo es uno, el experimento del potencial transferido. ¿Y saben en qué se basa? ¿Saben lo que hacen los sujetos antes de la medición? En el medio, porque antes de la medición y después el experimento. ¿Saben lo que hacen los sujetos? Se sienten, decía Grinberg, se sienten. Y sentirse para Grinberg es estar juntos en un lugar y les decía, ustedes pueden hacer lo que quieran, menos hablar. Ustedes no pueden hablar. Lo llamaba comunicación preverbal. Y entonces viene este hombre alegremente a decirme que nosotros no podemos pensar sin palabras. Y la intuición y las imágenes, que nosotros no podríamos pensar sin palabras. Sí, hay una parte del pensamiento que se apoya sobre palabras. La cháchara mental, sí. Cerebral, no mental. No confundan el cerebro con la mente. Pero ¿cómo que no podemos pensar sin palabras? ¿Que inventó la pólvora este tipo? ¿Cómo que no podemos pensar sin palabras? Le estoy poniendo a Ervin Laszlo, que es un erudito, que lo aplasta a este. Y le estoy poniendo ni más ni menos que al doctor Jacobo Grinberg, que descubrió una cosa que es mejor que la pólvora. Tiene la prueba experimental de que todos somos uno. ¿Qué les parece? Y en la prueba experimental de que todos somos uno, lo primero que se hace es comunicación no verbal. Si hay comunicación no verbal, entonces sí podemos pensar sin palabras. No, cada locura. Y parece que se está vendiendo como pan caliente. Así que después que me agradezca porque ya le hice propaganda. Bueno, eso de que no se puede pensar sin palabras es una conclusión de él, es una conclusión incorrecta, es una conclusión de una obvia falta de información. Y después continúa en la entrevista, estoy hablando solo de la entrevista, repito, no leí ese libro, pero continúa con la entrevista y dice cosas muy interesantes, como que la parte derecha de la amígdala
La parte derecha de la amígdala. No sé a qué núcleo se estaba refiriendo con la parte derecha, si al núcleo lateral, no sé. La parte derecha de la amígdala es responsable de las tristezas y de las respuestas agresivas. Entonces, podemos transformar la parte derecha de la amígdala trabajando con una cosa que tenemos detrás del hueso, el córtex prefrontal se llama, y con eso, trabajando con eso, como está conectado, tiene una conexión directa con la amígdala, se llama fascículo arqueado, es una ruta neuronal directa con la amígdala, trabajando con esa región prefrontal, con la izquierda, región prefrontal izquierda, entonces podemos arreglar la amígdala. O sea, que la amígdala ya no es el centro de las emociones de dolor. Otra exageración más, porque en algún lugar tiene que estar. En algún momento vas a sentir dolor. ¿Con qué trabajas eso? Y entonces le preguntan, por supuesto, ¿y esto cómo se activa? ¿Cómo se activa la región prefrontal izquierda? Si se lo hubieran preguntado a la gente que estaba en el estudio, todo el mundo hubiera dicho, con palabras, con palabras, con palabras. Resulta que no. Primero, con la atención. Qué casualidad de lo que estamos hablando. La atención, no dice atención consciente, pero la atención es importantísimo. Segundo, trabajar con la benevolencia. Tercero, con la sonrisa. Y cuarto, con el ejercicio físico. Y las palabras no eran tan importantes. 4 cosas que no son palabras son las que activan la región prefrontal para que por el fascículo arqueado provoque una neurogénesis. Está bien, la neurogénesis ya se descubrió que se puede lograr, pero el cerebro sigue siendo inconsciente y ustedes, todos los que me están escuchando, lo crean o no lo crean, no son libres desde el cerebro. ¿Qué se puede hacer? Bueno, salir de ese falso yo, que es el ego, e ir al verdadero yo, que es la conciencia. Allí sí son libres. No es que ustedes nunca tomaron una decisión libre, sí tomaron, pero la tomaron desde la conciencia, desde su verdadero yo. Ni de la amígdala, ni de la región prefrontal izquierda, nada, no, desde la conciencia. Yo no peleo ni discuto con esta gente. Esta gente no toma en cuenta para nada la intervención que se descubrió en Rusia en el año 2013. La descubrió Maxim Makukov, que es un astrobiólogo de la biología, son los que más saben. Y después tuvo que llamar a un matemático porque lo que encontró en el ADN fue un código genético numérico.
Pero un código genético numérico con una complejidad que es imposible que la haya hecho el ser humano, o por lo menos esta humanidad. Un sistema algebraico computacional lleno de algoritmos, algoritmos que le dan órdenes al cerebro y le dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Tienes que mandar 11 millones de bits por segundo al inconsciente y solamente te guardas 50 bits por segundo. Calculen la diferencia de tamaño entre uno y otro. No es lo que pensaba Freud, no es el iceberg de Freud, que la parte inconsciente era, o sea, se quedó cortito Freud, nada más. Siglo XIX tiene su mérito el hecho de llamar la atención que tenemos una parte inconsciente, pero se quedó súper corto. El inconsciente es gigantesco, no es como el de Freud. Y además al inconsciente no va lo que me hace daño, no tiro al inconsciente lo que me da vergüenza, me hace daño, me hace... No, al inconsciente va todo lo que no capto conscientemente. Sonidos, luces, palabras, todo lo que no capté conscientemente se lo guarda, que la mayoría, el inconsciente, y allí va y se guarda. Entonces, ya un poquito más, porque hacer este ejercicio me libera un poquito. Bueno, es gente que no, dos cosas, gente que no toma en cuenta la intervención, fuimos intervenidos genéticamente, no por esta humanidad, tampoco se sabe si fueron. Maxim Makukov decía que sí, porque le llamaba el SETI biológico, pero yo no lo sé, pudo haber sido una humanidad anterior, no se sabe. Miren, en este tema, nosotros estamos deseando que empiecen a utilizar este tema, porque el tema de la humanidad intervenida solamente lo usan los chamanes antiguos, como los queros de Sudamérica, como los yaqui del norte de México, y hasta donde sé, vida coherente. Y no nos pertenece para nada. En todo caso, le pertenece a Maxim Makukov y a Vladimir Servak, pero ellos lo soltaron. Tenemos copias de los originales. El que quiera tener el original, a las órdenes, se lo mandamos por internet, a las órdenes, sinceramente. Queremos que se use, queremos que al menos sepamos que estamos intervenidos y súper programados. Así que convertirme en lo que yo quiero. Desde la conciencia, sí. Desde este tipo de retos que estamos haciendo, sí. Porque estamos trabajando con nuestro verdadero yo y estamos trabajando con una energía original, conciencial, que es de donde salieron todas las otras. Todas las otras energías son modalidades de esa energía. Nada puede con esa energía. Y entonces sí, ahí están todos los trabajos de John Hailing que demuestra que con la meditación aumenta el coeficiente intelectual, el coeficiente de madurez, todo lo que quiera. Pero para transformarme en una persona paciente, si yo estuve toda mi vida impaciente y violento, para transformarme en una persona paciente, no luchan con el cerebro, no llegan a ningún lado. O llegarán
Sí, esto funciona, dice, después de 2 semanas y le funcionará un tiempito. Después vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo. ¿O creen que la amígdala va a cambiar de función? Por más que haya neurogénesis, la amígdala no va a cambiar la función. Bien. Este tipo de investigaciones, de paso, separan, porque ahora van a estar los que están a favor y los que están en contra. Ahora van a estar los que busquen transformarse en otra persona y los que sepan que eso es una exageración sin fundamento. Así que esto separa. Y lo que decíamos el dominguero pasado, que estamos súper separados por las programaciones del sistema. Basta ya. Por ganar dinero, lo que hacemos es separar a la gente. Bueno, no nosotros. Pero esto separa a la gente. Y habíamos dicho que la primera separación justamente es la de nuestra propia identidad. Nosotros creemos que somos el ego cuando somos la conciencia. Esa es la primera separación. Pero ¿qué conciencia? Porque hay una sola conciencia en todo el cosmos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Somos la misma, única conciencia que hay en todo el cosmos, circunscrita a una sola experiencia. Nos abarca una circunscripción mucho más grande, que es la conciencia colectiva de la raza humana. No, mucho más grande, que es la conciencia colectiva de la raza humana. Nos separaron entre nosotros porque justamente el ego, dice Francisco Rubia Vila, el ego es una construcción ilusoria de todo el cerebro que pretende convencernos de una autonomía que no existe. Claro que vinimos a experimentar la individualidad, pero el ego nos quiere convencer de una autonomía que no existe. Nos necesitamos unos a otros. Todos nos necesitamos a todos. Este señor me necesita a mí también. Aunque no le guste lo que estoy diciendo, pero yo lo hago por la gente. Así que lo lamento mucho. Entonces nos separaron entre nosotros porque si el ego nos trata de convencer que somos autónomos, bueno, tú allá, yo acá, aquel allá, y nos separaron del verdadero proceso de percepción. Toda la neurociencia dice, y acá no se salva ni esta persona, toda la neurociencia dice que no hay objetos fuera del cerebro. Habrá energía, pero objetos no hay. Habrá información, pero objetos no hay. Entonces, ¿cómo un objeto me va a mandar a mí una luz a mi retina para que en el cerebro se forme una imagen? Si no hay objetos fuera del cerebro. Así que nos cambiaron cómo es, y así lo enseñan en la escuela, el proceso de percepción, que es idéntico al proceso de manifestación. Nos hacen creer que nosotros somos simples observadores de la película, observadores de la obra de teatro. No participamos. Cuando constantemente estamos manifestando nuestra realidad, constantemente. Y si nos falta algo y no lo manifestamos, es porque no lo creemos, porque nos creemos observadores
Y no nos creemos manifestadores. No creemos ser la conciencia. Por lo tanto, no nos creemos manifestadores. Bueno, volvemos al reto, que es lo que sí me interesa. El mismo científico mexicano que descubrió empíricamente que todos somos uno, es el mismo que también descubrió que nosotros podemos expandir la conciencia individualmente, pero también podemos expandir la conciencia utilizando la experiencia del otro. No identificándome con la experiencia del otro, pero sin rechazar, sin juzgar la experiencia del otro, yo la puedo observar y la puedo incorporar y puedo ampliar y expandir mi conciencia. Ese es todo el objetivo. El objetivo es la expansión de la conciencia. La conciencia es una sola. Desde el punto de vista de la conciencia no hay niveles, no hay diferencias, no hay jerarquías, pero desde el punto de vista del ser humano, sí, porque justamente el ser humano focaliza. Estas exageraciones vienen de una focalización desmedida. Es cierto que la región prefrontal izquierda está conectada con la amígdala y que la puede mejorar. Eso es cierto, pero no es todo lo que tenemos. Es una focalización exagerada. Y como hacemos eso, nos focalizamos y actuamos de acuerdo a eso, entonces lo que tenemos son diferentes territorios. Grimberg los llama territorios perceptuales, yo los llamo territorios concienciales, para no hablar de niveles, porque eso establece una jerarquía, pero territorios consensuales, restringidos o más amplios, cada vez más amplios. Eso es lo que nosotros hacemos en el reto, en el último reto, en el nuevo reto de 30 días en expansión de la conciencia. Buscamos que ustedes, que los que nos acompañan, expandan su conciencia. Eso es lo que hacemos en los grupos de coherencia de Vida Coherente. Ayudarnos unos a otros a expandir la conciencia. A muchos les va a sonar a locura, pero ¿por qué no vamos a poder si todos somos uno? De verdad todos somos uno. Esto no es un dicho cursi, todos somos como uno. No, no somos como uno, no. Somos uno. La fragmentación, como decía David Bohm, es ilusoria. La verdadera realidad es la unidad, es el uno. Entonces, ¿cómo no nos vamos a poder ayudar a expandir la conciencia entre nosotros? Bueno, todo esto se basa, además de la meditación autoalusiva, que es una de las cosas que vamos a practicar durante 30 días, además de las meditaciones vida coherente, en lo que se llama la psicofisiología del poder. Esto es algo que realmente, si ustedes quieren cosas interesantes, la psicofisiología del poder nos trae cosas que parecen ciencia ficción. No, superan la ciencia ficción. Y sin embargo, son muy, muy posibles. Justamente la psicofisiología del poder es una tecnología conciencial que está diseñada
para influir positivamente en otras circunscripciones, en otras conciencias circunscritas, e incluso en la conciencia colectiva. ¿Cómo? ¿Una sola conciencia circunscrita puede influir en la conciencia colectiva? Sí, porque todos somos uno. Y esto, Grinberg llega a la conclusión de esto después de hacer toda una serie de experimentos donde descubrió que por ejemplo, uno de los experimentos que hizo era con dos sujetos interactuando de manera preverbal, sin palabras, con distinta correlación interhemisférica. La correlación interhemisférica es una de las variables importantes de la expansión de la conciencia. Es una correlación, así que el número tiene que estar tiene que ser una correlación alta, podría ser 0.9. Eso es una correlación alta. Supongamos que hay alguien con una correlación grande, muy alta, 0.9. Y el otro individuo tenía una correlación media, 0.6. Cuando se ponían a interactuar sin palabras, de manera preverbal, el de 0.9 jalaba al de 0.6 y lo nivelaba, lo subía hasta su propio nivel. Nunca al revés. No el de la correlación baja hacía que bajara el otro. No, no, no. El de la correlación alta influía positivamente en el que tenía la correlación baja. Entonces, ¿cómo es que alguno tiene dudas con un experimento así, con hipótesis verificada? ¿Cómo es que alguno tiene dudas que nos podemos ayudar a expandir la conciencia entre nosotros? Por supuesto que podemos. Bueno, y esto de la psicofisiología del poder tiene otras repercusiones prácticas que son realmente increíbles, porque yo me acuerdo que cuando me comentaban de los sacerdotes lamas o de los meditadores del Himalaya que levitaban, decía, no puede ser, esto debe ser una especie de cuento o una tradición. Bueno, les voy a contar. Hay una cosa que se llama efecto Meissner. El efecto Meissner trabaja con un superconductor y un imán. Cuando el imán está a cierta temperatura baja, hay un punto crítico, nada que ver con el cero absoluto, es frío, pero nada que ver con esa barbaridad que es el cero absoluto, además no se puede llegar al cero absoluto, es un límite. ¿Qué hace el imán? Bueno, deja de ser, empieza a levitar en realidad, y sus líneas de fuerza las empieza a mandar hacia afuera. Por eso es que puedes levitar. Esta es la prueba de que si un objeto puede levitar en un superconductor y la látiz que está en todos lados, el aspecto
informacional de la conciencia cósmica, de la conciencia absoluta. El campo informativo conciencial, le llamamos nosotros. Él le llamaba látiz, enrejado, y él dice, la látiz es un superconductor, y nosotros, si estamos en coherencia, atiendan bien, nosotros si estamos en coherencia, somos un imán. Y es cierto, porque si estamos en coherencia cardíaca, primero, cerebral, después, si estamos en coherencia cardíaca nos cubre, medido por el Instituto Matemática del Corazón, un campo electromagnético de 5 metros de diámetro. Actúa de imán. Y el cerebro tiene otro campo electromagnético mucho más chiquito, trabaja con mucho menos electricidad, pero también es un campo electromagnético. Así que si estamos en coherencia, y la coherencia se alcanza a través de la meditación, operamos como imán. Y como la látiz, que está en todos lados, es un superconductor, ¿podríamos o no podríamos levitar? En teoría sí. En teoría podríamos levitar. No era un cuento de las tradiciones lamas de por allá lejos. No, no era un cuento. En teoría podríamos levitar. Y se pueden hacer muchas cosas más, porque lo que pasa aquí, o sea, lo que descubrieron en el laboratorio de Grinberg, era que con este proceso cambiaban oscilaba la gravitación, cambiaba de valores la gravitación. Así fue que lo descubrieron. Y entonces empezaron a hacerlo de manera sistemática. Estoy hablando de la cercanía del sujeto. Así que se puede hacer un motor gravitacional también. O sea que se eleva, pero sin ningún tipo de combustible, motor gravitacional. No, cosas que por el momento solamente podemos hablar en teoría de esto. Tenemos que avanzar mucho. Tenemos que trabajar mucho con esto. Pero en teoría se puede. Lo que estudió Grinberg le da como resultado que sí podemos llegar al motor gravitacional, que sí podemos levitar en meditación y muchas cosas más que no se las digo porque son realmente increíbles. Ahí sí, en esos niveles concienciales, la verdadera realidad que es la conciencia, suceden cosas que no son fáciles y rápidas, son realmente increíbles. ¿Por qué no meternos en eso? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no practicar? Todo lo que pueden sacar de allí es positivo. No van a sacar nada negativo. Y los resultados y los beneficios son, pero inconmensurables. Después de leer estas cosas, y acá hay una sugerencia también, porque él dice, la látiz posee una capacidad energética infinita en cada uno de sus puntos. ¿Se acuerdan que
Al ser holográfica, cada punto tiene la información del todo, una de las características de los sistemas holográficos. Entonces dice, se podría concebir la creación de un instrumento que extrajera energía directamente de la látiz y la transformara en electricidad, haciendo un generador energético que resolvería todos los problemas de abasto de energía del planeta. Muchos intentaron hacer esto. No es el primero, pero se estaba acercando mucho. Entonces por ahí, como desapareció en el 94, estoy viendo cosas ahora que sí son peligrosas. Sí hay muchos que no les conviene tener energía gratis. No lo puedo comprobar, pero no se sabe por qué desapareció, no se sabe de qué manera, son todas especulaciones. Pero afirmar esto es peligroso, es realmente peligroso. Y escribirlo en un libro más. Pero no tenía miedo, nunca tuvo miedo Greenberg. Realmente una persona muy valiente que practicaba lo que decía y lo que hacía. Y bueno, el 25 comienza. Miren que a los 50 tenemos que cerrar por la plataforma. Tiende a llenarse enseguida. El 25 de marzo comenzamos. Así que yo les pido que se comuniquen. Puede ser a través de la página que ya dije. Ahí en las páginas de Facebook aparecen los teléfonos y aparecen otras vías, tal vez más directas, que les quede más fácil. Y bueno, por $20 y 10 para miembros, los atendemos 30 días con un audio por día explicando lo que están haciendo y una vez por semana nos reunimos para intercambiar testimonios. Si quieren algo mejor que eso, no sé, a ese precio. El objetivo no es ganar dinero, el objetivo es que todos puedan empezar a expandir su conciencia. Ese es el gran objetivo. Eso te convierte en la persona que quieras ser. No cosas del cerebro, se los puedo asegurar, pero se los puedo asegurar con toda tranquilidad, con toda calma. Hemos investigado lo suficiente como para asegurarlo sin margen de error. Que estén todos muy bien, nos vemos el domingo que viene.